Bueno, ayer tratamos en este noticiero el tema de una resolución que tenía que ver por un amparo presentado por Fuerza por Buenos Aires, Victoria Freire y Alejandro Pitu Salvatierra, ¿no? Junto a los vecinos desalojados de la Asociación Civil Centro de Estrategias y Acción por la Igualdad. El juzgado número 1 en primera instancia en lo contencioso administrativo, número 2, el administrativo y tributario número 2, dispuso como medida cautelar el cese de los desalojos administrativos de inmuebles con fines habitacionales de la ciudad de Buenos Aires. Ayer hablamos largo y tendido, inclusive esbozamos algunos temas que viene arrastrando la ciudad de Buenos Aires, una ciudad de 3 millones de personas que habitan, de los cuales hay casi el 10% o más del 10% con graves problemas habitacionales. Solamente en los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires casi tenés el 10% de los habitantes. En eso hay una cantidad de gente en situación de precariedad habitacional. ¿Y qué manera encontró el gobierno de Guadaña Macri? Es el desalojo, con el tema de que en algunos lugares puede haber algún problema de derrumbe, algún problema y desalojar a la gente y sacar, como decía bien, escuchábamos al Pitu Salvatierra decir el otro día, no están en contra la resolución de que los verdaderos dueños de esos lugares puedan recuperar si son casas tomadas, sino que hay un derecho humano anterior, no como ahora, como piensa el gobierno nacional, hay un derecho humano anterior a todo eso, que es el derecho a la vivienda digna. Porque también en esos lugares hay alguien que no se pueden defender, que son los niños y niñas que no tienen la mirada del Estado. Estamos en comunicación con Facundo de Filippo, legislador, mandato cumplido, que ha tenido y tiene un trabajo constante en este tema y que lo saludamos. ¿Cómo te va, Facundo? ¿Qué decís? ¿Cómo estás? Bueno, siempre atento a nuestros requerimientos y a esclarecer un poco qué es lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires y que está referido fundamentalmente a que cuando aparece la brigada esta, ¿cómo se llama? De apuntalamiento. Guardia de auxilio. La guardia de auxilio, bueno, a veces no tiene toda la confianza ni los verdaderos motivos y dejan a la gente en la calle. ¿Qué es lo que ustedes han conseguido y cuál es la situación según vos? Mira, lo primero ahí para aclarar es que ni siquiera es la Guardia de Auxilio quien va, ¿no? Lo que ha hecho el actual jefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, es desde hace aproximadamente un año armar un mecanismo que tiene centralidad en la jefatura de gabinete, de su gabinete, donde creó un dispositivo para el cual, a través de diferentes fuentes de información, ya sea las policías comunales, por un lado, ya sean denuncias vecinales o la fiscalía de la ciudad, empiezan a conformar un listado de inmuebles con algún tipo de litigio en la titularidad para armar un mecanismo de expulsión de la población, de desalojo, un desalojo express, que ellos venden como efectivamente un desalojo. Si vos lo ves, Jorge Macri tiene como un contador de desalojos, va anunciando por redes sociales de manera muy festiva que ya va por el desalojo número 800. De esa cantidad de desalojos, desde que él llegó, se ha constatado que hay una gran cantidad de desalojos que fueron por vía administrativa, que es una vía de excepción totalmente irregular. Él manifiesta que no cambió la legislación, sino que cambió la voluntad política, y en realidad lo que esconde es que está forzando la normativa de la Ciudad de Buenos Aires. Un desalojo
Una evacuación por riesgo de derrumbe es justamente eso, una evacuación para que, en todo caso, si hay una denuncia por un riesgo estructural, vaya la Guardia de Auxilio en su totalidad, con el equipo de personas para poder hacer un trabajo, una intervención, un apuntalamiento, y no solamente vaya como integrante de un dispositivo de desalojo un arquitecto, que generalmente es el mismo en la Guardia de Auxilio, que de manera express firma un presunto riesgo estructural y motiva el desalojo. En esos operativos va la jefatura de gabinete, va un gran operativo del Ministerio de Seguridad, con cantidad de decenas y decenas de policías, tanto de la de policía comunal como de una guardia de infantería. Va un equipo tercerizado, generalmente, con una empresa de mudanzas de la ciudad ya dispuesto para mudarlos. Todo esto en el mismo día. Ingresan a las 8 de la mañana con algún tipo de excusa. Entra este supuesto arquitecto o arquitecto, firma el Diego de derrumbe, mandan al BAP, que es el Buenos Aires Presente, que es el programa para hacer un relevamiento. Alguna familia conseguirá algún tipo de subsidio o apoyo momentáneo para un par de días para donde tener un techo y los desalojan. Con el riesgo estructural. No hacen apuntalamiento, no hacen ningún tipo de tarea de notificación previa, de dar mínimas garantías a las familias para que puedan tener o buscarse una manera de continuar su solución habitacional en otro lugar. Muchas de ellas no tienen la capacidad de hacerlo. A nosotros nos ha pasado estar en algunos desalojos donde vamos a acompañar a los vecinos y a las vecinas durante el día y vemos cómo vuelven niños de la escuela con su guardapolvo y se enteran que en la puerta hay un dispositivo de la policía para avanzar con ese desalojo. Pero lo más perverso de esto no es todo es perverso, pero lo más perverso de esto es la motivación que existe detrás de esto, que es una motivación netamente electoralista por parte del jefe de gobierno. El jefe de gobierno ha realizado encuestas, ha realizado focus groups, donde los resultados le dieron que para tener chance de ser reelecto se tiene que parecer lo más posible a la Libertad Avanza. Ya había empezado el intendente Montenegro en Mar del Plata con una acción bastante similar, bastante punitiva con los sectores populares, agenda de Trapito, Tormenta Negra, que bueno, ustedes ya lo conocen porque el barrio lo ha sufrido y lo viene sufriendo. Y entonces, por una mera cuestión electoralista, cambia lo que había hecho toda su vida, porque recordemos que el actual jefe de gobierno fue intendente 12 años de Vicente López. En Vicente López no hizo ningún operativo de Tormenta Negra, en Vicente López no hizo ningún operativo similar yendo a desalojar algún inmueble con algún tipo de disputa en la tenencia. Todo esto lo inventó ahora, se le cayó, lo decidió básicamente por una cuestión, como menciono, electoralista, que es lo más perverso, ¿no? Lo más perverso, porque si en realidad él fuese una persona con esa decisión, con esa concepción político-ideológica, lo hubiera implementado toda su vida y podría ser respetable en el sentido de que es honesto intelectualmente, pero ni siquiera es honesto intelectualmente el jefe de gobierno actual, y por eso me parece que lo más perverso hoy es, y salir a denunciar que esto solamente busca punitivizar a los sectores populares para sacar algún tipo de provecho electoral. Una aclaración para el público que nos está escuchando. Vos hablabas recién de desalojo administrativo. En realidad los desalojos en líneas generales son o judiciales, en la mayoría de los casos, es decir, ordenado por un fiscal que se lo dictamina el juez ordena el desalojo por X motivo. El desalojo de tipo administrativo es a cual la urgencia de un derrumbe, por ejemplo, hace participar a la Guardia de Auxilio para que en socorro de los posibles damnificados, esto evidentemente no le está pasando a 1.200 familias según ustedes han denunciado, ¿verdad? No, claro, esa distinción que haces es muy acertada. El desalojo administrativo como lo mencionaba al principio, es una vía de excepción
ante un caso de emergencia y de riesgo de vida. Ha habido en la historia de esta ciudad cientos, decenas, miles de denuncias en la Guardia de Auxilio, donde antes, como funcionaba, era ingresaba una denuncia por el 103, que es el teléfono de la Guardia de Auxilio se presentaba en el inmueble, constataba si el riesgo era realmente estructural o no. En la mayoría de los casos no había un riesgo estructural y lo que hacía era una pequeña obra o una obra de impacto en el apuntalamiento del inmueble y le recomendaba al titular de ese inmueble una determinada cantidad de tareas para ponerlo en condiciones. Eso es lo que dejó de existir. Eso es lo que el actual jefe de gobierno modificó, produciendo esa última instancia en esa vía que mencionaba, que era la evacuación, en algo compulsivo en la actualidad. Como bien vos mencionás, y este fallo no altera las condiciones por las cuales un inmueble puede ser restituido, que es por la vía legal, con una denuncia penal, por vía judicial en los ámbitos del foros nacionales o foros de la ciudad, porque todavía hay una competencia ahí en discusión sobre intrusión y usurpación, que son los dos delitos que podrían llevar adelante un desalojo. Lo que hizo en la actualidad el jefe de gobierno es eso, es mutar y volver como regla un desalojo administrativo sin intervención judicial. En estos desalojos no intervenía ni el Consejo de Niños y Niñas, que es un organismo dependiente del Poder Ejecutivo de la ciudad, que nosotros dialogando con ellos no eran notificados, ni la Asesoría Tutelar General, que es el organismo que defiende a menores e incapaces, que está lleno de menores, lleno de personas con problemas de discapacidad, con certificado de discapacidad, con tratamientos que tienen que permanecer con una protección de una vivienda. Adultos mayores no convocaban al Ministerio Público de la Defensa, porque obviamente al no haber un procedimiento judicial, la Defensoría Judicial no participaba, no informaban a la Defensoría del Pueblo, digamos, era una acción totalmente violenta, que se llevó adelante en múltiples inmuebles. También el gobierno de la ciudad llegaba con un equipo de campaña, aparecían ahí cineastas que venían filmando esto, y era todo, en realidad estuvo para los reels, para las redes sociales del jefe de gobierno, porque vuelvo a aseverar esto, que es lo más perverso, que él solamente lo hace por una cuestión de campaña electoral y de mimetización con la Libertad Avanza. Se han vivido escenas dantescas, por ejemplo, haciendo actuar a policías que ya habían ingresado a un inmueble, que les hacen cerrar una puerta y tirarla abajo con las cámaras filmándolo para que ese reel después se pueda subir. Han habido situaciones totalmente irregulares, por ejemplo, que han ido a desalojar inmuebles que ya estaban dentro de un programa del gobierno de la ciudad y no tenían que ser desalojados, o inmuebles que pertenecían o tenían una protección nacional por el RENAVAP, como en el caso de Pompeya, que fueron y desalojaron, y ahí pudo frenarse por la actuación del Ministerio Público de la Defensa de Nación. Le devuelven un inmueble, por ejemplo, con la iglesia rusa ortodoxa en el barrio de San Telmo. El jefe de gobierno hace un video, un reel, donde saluda a una persona que supuestamente era representante de la iglesia rusa ortodoxa, y la iglesia rusa ortodoxa el otro día sale a denunciar que esa persona no es la propietaria del inmueble. En fin, todo esto es con un nivel de improvisación tremenda, solamente buscando, reitero, likes en sus redes sociales y adhesión a su campaña electoral con el objetivo puesto en la reelección. Decime, Facundo, a nivel legislatura, ¿hay algún proyecto de ley que está avanzando sobre esta problemática? Mira, a nivel legislatura ha habido obviamente muchísima preocupación, muchas reuniones. Vale mencionar también que se armó una coordinadora de organizaciones contra los desalojos que vienen acompañando muchos de estos desalojos, y es un gran sostén para muchas organizaciones que de hecho están convocando a una movilización, a una actividad este día viernes para poner de manifiesto eso. En el ámbito legislativo han habido varias iniciativas. Por un lado, está la petición de convocar a las autoridades de la Guardia de Auxilio, porque en realidad nada de esto podría suceder si la Guardia de Auxilio no convalida esta acción.
Hay un profesional que es un arquitecto que firma y dice y sostiene y ratifica que hay un riesgo de derrumbe cuando se ha comprobado ya en algunas acciones judiciales que no es tal, porque no es el primer incidente que ingresa a la justicia, sí el nuestro es el primer incidente colectivo que lo que hace es frenar esta dinámica y poner un poco de sensatez a lo que viene sucediendo, pero sí se ha comprobado que se ha decretado riesgo de derrumbe cuando no había riesgo de derrumbe. Sí, por otro lado, hay varios proyectos presentados para intentar de crear un protocolo para este tipo de acciones, que es un poco el protocolo que sí, mismo se logró a través del fallo judicial, y después también en la legislatura ha habido dos legisladores, que vos lo anunciabas al principio, Victoria Freire, quien preside la Comisión de Vivienda, y Alejandro Pitu Salvatierra, quien preside la Comisión Especial de Violencia Institucional, que obviamente por incluso trabajar esas temáticas, han promovido en conjunto con damnificados de estos desalojos, varios, y con nuestra asociación civil, yo presido el Centro de Estrategia de Acción por la Igualdad, esta acción judicial que pudimos tener el fallo favorable en la cautelar por parte del juzgado número 2, como lo mencionabas al principio. Por último y cerrando, es bueno aclarar al público que, a ver, hay como una tendencia a la tercerización de responsabilidades que le competen al Estado. Esto no sucede solamente en este caso, sino en muchos otros. Los arquitectos, esos que vos nombrás, aparte de ser avalados por su matrícula, son funcionarios públicos de la planta con cargos que lo habilitan y que responsabiliza al gobierno de la ciudad, o son simples, lo digo desde la ignorancia, Facundo, por ahí, o son gente que avala como funcionarios públicos este atropello. No, son personas que representan al gobierno de la ciudad, digamos, son personas que tienen autorizada la firma y la competencia para dictaminar o para determinar si un inmueble tiene riesgo estructural o no. Entonces, o casualidad, el Ministerio Público de la Defensa junto a la Defensoría del Pueblo sacaron un informe hace un mes relevando todos los casos de desalojos que ha habido desde diciembre del 2023 a la actualidad. El año pasado, y en realidad en 2024, los desalojos administrativos era el 2% del total de los desalojos, ¿no? Para dimensionarlo. Sí. Que eran certeros, era cuando en realidad había un riesgo estructural comprobable. En la actualidad, para lo que va de este año 2026, de los desalojos que hubo, el 56% fue por riesgo estructural. ¿Cómo puede ser que se haya multiplicado a esa cantidad, superando el 50% de los desalojos que hace el gobierno de la ciudad por riesgo estructural? Es una falacia, digamos. Están usando una norma que es una excepción, que está considerada para el cuidado de la vida, para desalojar vidas, para desalojar personas, sin importar quién vive ahí. Después el jefe de gobierno hace toda una campaña en redes sociales diciendo que hay delito, que son usurpadores, que hay narco. Bueno, para eso hay un montón de efectivos policiales, de poder de policía, de investigaciones, de causas que pueden abrir judiciales para investigar el narcotráfico. Y si hay una causa de usurpación, se tienen que presentar los legítimos titulares y avanzar con el procedimiento como corresponde en la vía judicial y en el foro que le compete. No iniciar esto de manera administrativa. Hay videos del jefe de gobierno en reunión con vecinos, que un vecino le dice que tiene un inmueble ocupado y le dice, dame la dirección que en 48 horas lo desalojo. Pero ¿quién se cree que es el jefe de gobierno? Claro. Se cree que tiene la sumatoria del poder público. Claro. Digamos, es totalmente violatorio de cualquier garantía y cualquier derecho. Facundo de Filippo, te agradezco mucho y siempre tu amabilidad de poder prestar y traer claridad, esclarecimiento a una tarea que ustedes vienen realizando en los sectores más vulnerables que no son minoría y que siempre estamos hablando de los mismos casos. Te agradezco, te mando un saludo y en cualquier momento nos volvemos a comunicar.
Gracias, un fuerte abrazo. Chao, hasta luego.